Hola amigos de Contexto. Hoy, señores, diríamos como un homenaje, un recordatorio al senador norteamericano John McCain, quien fue héroe de guerra, una figura muy destacada y respetada, diría yo, en los Estados Unidos por todos los partidos. John McCain murió el sábado 25, el pasado sábado 25, aquejado de un cáncer muy agresivo cerebral diagnosticado hace más o menos un año. Y la verdad es que se mantuvo todo el tiempo al pie del cañón, como dicen. Tuvo pues comportamientos por los cuales se recuerda y se les reconoce como acabando casi de ser operado, pues como todavía con su cicatriz y su ojo amoratado, se apareció para apoyar el contra en cuanto a a la reforma sanitaria pues impulsada por Donald Trump. Fue un fuerte opositor de Donald Trump hasta el punto de que dijo hace como más o menos un mes que no quería que el presidente Trump fuera a su sepelio, a su entierro, y en cambio fuera el vicepresidente como representante de la Casa Blanca. De manera es que me imagino que toda la sociedad norteamericana está compungida por la muerte de esta figura pues de tantos años en la política norteamericana. Algunos dicen que se apoyó mucho en esta posición de ex héroe de guerra. Incluso Donald Trump en una ocasión, algo que me lo encontré de muy mal gusto, se atrevió a decir de que él admiraba a los héroes que no fueron atrapados y que John McCain era un héroe que pasó casi 6 años en cautiverio, y su posición, su comportamiento fue de mucha dignidad, porque incluso tuvo aparentemente oportunidades de ser trasladado ya fuera de este cautiverio, y dijo que si no era con todos los prisioneros, prefería quedarse. De manera que John McCain es una figura que ahora con su muerte todavía se convertirá en más legendario aún, con todo este pasado de cautiverio, de héroe de guerra, de opositor de Donald Trump, y de que él decía que lo que él proclamaba era lo que el pueblo necesitaba. No fue gobierno, no sabemos cómo hubiese sido si hubiera sido gobierno, porque muchos dicen que su bandera, que fue la reforma migratoria, pues cambió un poco al convertirse en candidatos republicanos. Mira, yo eh, me gustó el tema, de que tratáramos el tema, porque yo creo que también es una oportunidad para eh, ahondar en una serie de lugares comunes que existen, sobre todo en las ideas más predominantes en los Estados Unidos. Y uno de ellos, ustedes saben que los Estados Unidos es una sociedad muy militarizada. Sí. Todo el ideario nacional está hecho sobre la base del patriotismo norteamericano, sobre el heroísmo de sus militares, sobre los grandes logros de sus hazañas militares. Y él él era un gran halcón. Perdón, pero muchas de esas hazañas han sido genocidios. Sí. Para ayudar una idea, John McCain fue piloto del Navy, de la Marina de los Estados Unidos, durante la guerra de Vietnam. Fue derribado en el año 1967 sobre Hanoi. Sí. Para tener una idea de qué fue esa guerra en términos de la guerra aérea, fue la guerra aérea más intensa de la historia mundial. Se lanzaron 7 millones de toneladas de bombas sobre Vietnam, Camboya y Laos. 3 veces millones. más. 7 millones. 3 veces más que en toda la Segunda Guerra Mundial. Wow. Acuérdate cómo quedó Alemania, sí, arrasada, tierra arrasada. y Rusia y Europa en general.
Gran Bretaña. Bombardearon masivamente enormes regiones de Indochina, lo que llamaban el carpet bombing, matando a civiles vietnamitas y a combatientes del Frente Nacional de Liberación, arruinando valiosas tierras de cultivo y dejando el campo marcado con 21 millones de cráteres de bombas. ¿Todavía están ahí? Sí. Los aviones estadounidenses lanzaron bombas de tipo antipersonal, cada una con miles de dardos que desgarraban la carne. Bombas incendiarias de fósforo blanco, enormes bombas Daisy Cutter, cortadora de margarita se llama, que convirtieron la selva en campos de fútbol aplanados y bombas de gasolina gelatinosa, conocida popularmente como napalm. Rociaron el notorio químico Agente Naranja, que todavía lo usan. Todavía no está causando estragos en la población, deformaciones. Todavía en este momento. Todavía hoy. Sobre decenas de millones de hectáreas envenenando cultivos, bosques y seres humanos en los baluartes del Frente de Liberación Nacional Vietnamita. En Washington, los estrategas de la guerra aérea propagaron un lema: bombardearlos para que vuelvan a la edad de piedra. Dios mío. Los pilotos estadounidenses de bombarderos realizaron 150,000 ataques contra Vietnam del Norte. Una cosa pequeñita. Sí. En 1968, la CIA, en un informe secreto, admitió que 90,000 personas murieron en esos ataques. Dios mío. 72,000 de ellos civiles. Wow. McCain recibió la Medalla del Aire, la Legión del Mérito y varios otros premios por su participación en estos asesinatos en masa. En octubre de 1967, los vietnamitas derribaron el avión en que piloteaba John McCain durante el bombardeo sobre la ciudad capital de Hanoi. Había llevado a cabo 23 misiones de bombardeo. A McCain lo capturaron, le trataron sus heridas y lo detuvieron en una prisión vietnamita con otros pilotos capturados. 5 años más tarde, cuando los Estados Unidos derrotados se retiró de Vietnam, pusieron en libertad a esos prisioneros. Sí. Yo no estoy de acuerdo con el presidente Trump en prácticamente nada. Y últimamente la Casa Blanca hubo un problema, un lío, porque tenían un comunicado hecho porque ya era inminente la muerte de McCain. Y el presidente Trump objetó que le dijeran héroe de guerra. Para mí no es un héroe de guerra. Eso no es un héroe de guerra. El problema es que la parafernalia ideológica que hay en los Estados Unidos sobre su aparato militar te crea héroes donde no son héroes. Ok, Julio, pero todos los países le llaman héroes de Haber guerra asesinado miles y miles de vietnamitas. Pero Trump no lo llama héroe de guerra porque fue capturado, no porque asesinó a miles y miles de vietnamitas. O sea, yo entiendo lo que tú dices y comparto tu opinión. Caramba, si no la compartiera. Fue un genocidio. Son genocidios, pero esos son las guerras. Y por eso es que estamos tan mejor en nuestro mundo, porque ya no hay guerras. El gobierno de Vietnam del Norte nunca los trató como prisioneros de guerra, sino los trató como criminales de guerra. Y por eso se estancaron, pero por años, las negociaciones de París entre Vietnam del Norte y los Estados Unidos. Al final, Vietnam lo que necesitaba era terminar la guerra, que los americanos salieran, que ya estaban militarmente derrotados, y le dijeron, ok, vamos a tratarlo como prisioneros de guerra y se lo vamos a devolver a todos. Y a todos los vivos se lo devolvieron. Y después comenzaron a buscar los que habían muerto, que estaban en los campos o donde fuera que ya hubieran caído. Entonces yo por eso quiero hacer esta aclaración. Es decir, ¿es realmente eso un héroe de guerra? Ok, pero vamos a ver, ¿cuáles son los héroes de guerra? Para mí un héroe, por ejemplo, yo estoy de acuerdo los que vinieron contigo. aquí en el 16 o los que vinieron aquí en el 65 a matar dominicanos, que lo que estaban era luchando por su propio país, luchando por la democracia y por el restablecimiento de la Constitución del 63. Esos no son héroes de guerra para mí. Es que los depende. Americanos. Sí, yo entiendo lo que tú dices. Los héroes son los dominicanos. Claro, claro. Por ejemplo, los héroes fueron los que mataron a Trujillo.
Pero sí, eso todo está de qué lado estás. Porque, Pues, por ejemplo, yo no estoy del ahora... lado de los americanos. Sí, no, pero es que no es porque sean americanos, porque Pero si lo que van hicieron en ahora, Vietnam. ok, si van ahora a defender el gobierno, a defender los venezolanos, por ejemplo, y derrocan a Maduro, ¿tú crees que esos serían héroes de guerra? ¿Quiénes? Los que derrocaran a Maduro, si van. Los norteamericanos. No, tú que vayas. No. Ah, por eso es que El te problema digo. de Venezuela es de los venezolanos. Y nada justifica una intervención americana. Y ni de nadie, Yo ni no de estoy hablando Colombia, ni de nadie. yo lo que estoy hablando es que cuando un país está pasando injusticias y otro país llega no a matar, Ajá. sino a... ¿Tú crees que el ejército americano llega a Venezuela y a qué? Ok, Julio, pero olvídate de que A sean los repartir americanos. Lo que te estamos evaluando, las gestiones de otros países, no tienen que ser Estados no, es Unidos. decir, en el ordenamiento jurídico internacional de hoy no hay manera Estoy de de justificar acuerdo. solamente que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobara una resolución a una fuerza multinacional o a un país determinado para que intervenga por la fuerza en otro sitio. Si no, es como se ha hecho en Irak, como se ha hecho en Afganistán, como se ha hecho en Yugoslavia, como se ha hecho en Libia, como se ha hecho en Siria, es ilegal. Totalmente de acuerdo y qué bueno que así sea y esto es lo que justifica de que vivimos una época mucho mejor que la anterior. Estamos en una época... Pero no le voy a decir héroe a quien es un criminal. Pero lo que te digo es que eso es una cosa universal de ese momento. Que las cosas vayan variando como ha sido, es cierto, y qué bueno que así sea. Pero a eso es lo que se llama héroe de guerra. Ahora, que estemos en contra de ese concepto, estoy muy de acuerdo contigo. Vamos a ver el video en el que se anuncia la muerte de McCain, el día de ayer creo que fue, sí, del noticiario Telemundo. Por favor. El republicano John McCain falleció el día de hoy a los 81 años debido a un cáncer cerebral. El anuncio se hizo mediante un comunicado en el que se informó que McCain murió rodeado de sus seres queridos en Arizona, en Sedona. Ayer su familia informó que había decidido suspender el tratamiento del cáncer cerebral que padecía y que lo había alejado de la política en los últimos meses. Lori Montenegro tiene más sobre su vida. Fue un intrépido aviador, un feroz político que hasta aspiró a la presidencia. Y lo más importante para muchos es que McCain era un estadista nato. Heredó de su padre y abuelo, ambos almirantes de 4 estrellas, el amor por su patria. Hace más de 50 años, su avión de combate fue derribado durante la guerra de Vietnam y fue prisionero de guerra durante 6 años. A pesar de los golpes y torturas que sufrió, McCain rechazó la oferta de sus captores de ser liberado, arrebatándoles la oportunidad de utilizarlo como parte de su propaganda comunista. Su valentía en la guerra forjó su identidad nacional. En 1982 comenzó su carrera política. Primero fue electo a la Cámara de Representantes. 5 años más tarde fue electo al Senado, donde sobresalió como el campeón de los campeones. El senador McCain, una voz independiente. No temió ir contra la corriente y desafiar a los más conservadores de su partido, como cuando promovió y hasta auspició una reforma migratoria. En momentos difíciles discutíamos, ¿no? Pero al final me dijo, Bob, esto lo vamos a lograr. Esto lo vamos a lograr. Hasta desafió al presidente republicano George Bush por su estrategia en Irak. Deja a su esposa Cindy y 7 hijos, incluyendo una hija adoptada de Bangladesh. Sus ambiciones políticas incluyó aspirar a la presidencia. En el 2008 ganó la nominación del Partido Republicano. Pero ocupar la Casa Blanca no estaba en su destino. Perdió la elección contra Barack Obama. Regresó al Senado, donde su voz y voto eran contundentes, tanto así que impidió se derogara el Obamacare, enfureciendo al presidente Donald Trump, con quien tuvo fuertes diferencias, incluyendo pedir que el mandatario no asistiera a su funeral. En julio del 2007 recibió un devastador diagnóstico. Detrás de su ojo izquierdo, un tumor canceroso muy agresivo. Pero prometió no dejarse vencer y hasta cobró fuerzas para escribir un libro sobre sus principios políticos. Pero el hombre guerrero que sobrevivió en Vietnam y ganó batallas en el Senado, perdió la lucha contra el cáncer.
En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. Bueno, ahí veíamos la visión de Telemundo, en donde el que bombardeó civiles lo trata como un héroe, porque eran comunistas, esos que estaba bombardeando. Por eso yo no creo en estas categorías que hay en los Estados Unidos. Ahora bien, el senador McCain una vez dio el salto de su vida militar a la política, se caracterizó por ser un republicano, Muy medido. yo no voy a decir liberal, pero un republicano concertador. Ahora bien, antes de que tú sigas con ese déjame yo análisis. terminar Bueno, ok, la pero idea. es para que antes de... No, sí, no, sigue, tú lo dices dale. ahora. Estuvo vinculado a algunas cosas interesantes, como podría haber sido la reforma migratoria, que no se hizo. No se hizo. A pesar de que él perdió la candidatura presidencial de Barack Obama en el 2008, defendió la propuesta o la ley vigente del Obamacare y por lo tanto derrotó aliado con los demócratas, una parte de los republicanos derrotaron la anulación del Obamacare. En contra de su partido. Bueno, de una parte. Sí, de una porque parte. una parte de ellos Estaba con no él. era el único, Sí, él, no el era que el estaba único. en contra. Entonces, yo creo que estos elementos de su carrera de político washingtoniano, con una carrera militar detrás de él, es lo que va a quedar en la historia. Pero vuelvo y reitero, los que no somos norteamericanos, pues yo no soy norteamericano, ni Ya me pretendo imagino. serlo, tenemos que hacer una evaluación más equilibrada. Es decir, lo que hizo los Estados Unidos en Vietnam fue un genocidio. Ok, perfecto. 3 millones de Ok, muertos. pero ahora 3 yo te millones de pregunto, muertos estoy vietnamitas. de acuerdo, pero ahora yo te pregunto, tú que me dijiste, que acabas de decir aquí al público, que estás de acuerdo con Donald Trump, ¿tú crees No. que que Yo estás no- de acuerdo en no calificarlo como No, héroe de no, guerra? yo dije que estoy de acuerdo con Donald Trump. Ah, no, porque yo lo que te iba a preguntar era No. que si tú crees que él no lo califica de héroe de guerra porque mató a toda esa Las gente. razones de Donald Trump, Ah. vamos a decir, no tratarlo como se espera en los Estados Unidos, que es una cosa, es por su... Claro, por megalomanía. por su... Porque su él ha sido su característica de ser un hombre de armas tomar, que pelea con todo el mundo, que insulta a la gente, etcétera. Es decir, para mí esa no es la razón valedera. Claro. Pero resulta que él, por la razón que haya sido, él dice que no es un héroe de guerra, que lo que se dejaron tomar presos No son héroes de guerra. no son héroes de guerra. Yo no creo que el heroísmo de guerra viene De que lo aprecien o no. de que te aprecien o no, sino viene de tus acciones. Claro, claro. Y también es importante decir esto, que una vez él se enfiló en la política, él tomó una posición muy moderada, porque incluso él atacó la guerra de Irak. Acuérdate que él lo hizo públicamente, que dijo que no se debió haber hecho. Y cuando estaba compitiendo con Barack Obama, que una mujer, recordémonos esto que lo pasaron mucho por los videos, dijo que él era un árabe, él dijo, no es un árabe, es una persona que está compitiendo conmigo y somos contrincantes, pero no tengo que atacarlo de esa manera. Por ejemplo, eso... ¿Quién era árabe? Obama, una mujer ¿Por dijo... qué árabe? Porque tú sabes que lo acusaron muchísimo de ¿Pero de árabe. qué? Muchísimas veces. Pues si su papá es africano y su mamá es... Pero blanca. por Barack Obama lo acusaron varias veces de que era un árabe y tanto fue Pero eso así. no es una acusación. Bueno, Ser árabe pero no es una eso acusación. quisieron hacerlo. Sí, y él pero dijo que, ser árabe no es una acusación, claro que es no. una condición. Pero fíjate cómo lo aprovechaban para quitarlo. Eso es racismo. Claro, claro. Y cuando el Obamacare también lo defendió. O sea que fue una persona bastante moderada en todo lo que eran sus
Excepto esos crímenes de guerra que tú dices, Julio. No. Es que se vivía, Es un que dato. están. Son Se datos. vivía una época terrible. Por eso es que yo digo que qué bueno que hemos salido de esta época. Vivíamos, ahora la vida humana tiene mucho más valor individual. Antes, ¿cuántos se mataban de una vez, que se tiraban en fosas comunes? No solamente en las guerras. Los poderosos acababan con familias, con grupos En la enteros. guerra de Vietnam, la participación norteamericana dejó 3 millones de muertos vietnamitas. Ok, Y pero también... déjame terminar, Sí, y sí, 56.000 norteamericanos. En Irak, 2 millones de muertos. Y creo que fueron 8.000 o 7.000 norteamericanos. Y este señor criticó esta matanza en Irak. Y lo los dijo que públicamente. provocaron eso, Tony Blair y George Bush, no hay quien lo toque. No hay nadie que lo No, lleve claro, al Tribunal Penal Internacional. Porque tú sabes que eso es un estilo. Ahora te voy a decir, y todas las matanzas que hubo en Rusia con el régimen comunista también, que fueron millones también. Bueno, que lo lleven a un tribunal. Eso te digo, que es que las matanzas, las guerras, es que no les conviene a nadie. Las guerras son algo... Además, esos Entonces, soldados... no debería haber ejército en el mundo. Bueno, ejércitos para Para nada. Para cuidar cuidar. aquí, Por ejemplo, en con nuestro una país, policía, digamos. en nuestro país debemos de cuidar nuestra frontera, por ejemplo, pero no debemos matar a Pero un eso puede haitiano ser cuando una pasa. policía. Es verdad, es verdad. Vamos a la pausa y volvemos. Para el teniente naval John McCain, luego senador por Arizona, la penosa experiencia comenzó cuando fue derribado sobre Hanoi en octubre de 1967. De acuerdo a algunos observadores, yo salí eyectado. Mi paracaídas se abrió cuando estaba apenas sobre el lago en el centro de la ciudad de Hanoi. Mis dos brazos estaban rotos y también mi pierna. Te quitaban toda la ropa excepto la ropa interior y te daban codazos y te empujaban. Todos tenían armas. Uno de ellos me atravesó el tobillo con una bayoneta y otro me atravesó la ingle. Y tuve una sensación extraña en mi pierna y me incorporé y vi la pierna. Estaba en un ángulo de 90 grados, así. Y la miré y recuerdo haber dicho, oh Dios, mi pierna. Y uno de esos tipos me golpeó con un rifle en mi hombro, aplastó el rifle en mi hombro. La brutalidad tuvo lugar porque los norvietnamitas no consideraban a los pilotos como prisioneros de guerra, sino como piratas del aire, criminales de guerra. Los pilotos eran torturados casi tan pronto como llegaban a los campos de prisioneros. Me tenían en una camilla y me pusieron en el suelo de una celda. Sobre la camilla y comenzaron los interrogatorios. Cuidaban de mí en la camilla, en la sala de interrogatorios, y me preguntaban, y yo trataba de sentarme en la camilla. Ellos querían información militar y yo no les decía, así que comenzaron a pegarme, a disparar, pero no demasiado porque mi condición era débil y podían matarme. Era una situación realmente muy difícil. En realidad, fue solo porque los norvietnamitas descubrieron que era hijo de un almirante que lo llevaron a un hospital. Lastimado o saludable, débil o fuerte, nadie escapaba a la tortura. Los que estaban arriba decían, queremos de estos prisioneros confesiones de crímenes de guerra. Nos llamaban piratas del aire, estos piratas del aire, y trataban de filtrarse mediante conversaciones, tratando de influenciarnos moralmente y su persuasión. No funcionaba, entonces pasaban a otras tácticas para intentarlo y obtener los mismos resultados. Los propósitos de Hanoi incluían en ese momento que los norteamericanos conocieran crímenes de guerra. Esta secuencia muestra... Me tenían en esa pequeña habitación que tenía agua por todo el piso y era una habitación muy pequeña e inmunda. Y un día entraron, yo había estado ahí durante 3 o 4 días y dijeron, vamos a ponerte un yeso. Y me pusieron un yeso en el pecho con mi brazo levantado. Un yeso en el pecho y me llevaron a esa otra linda habitación que tenía sábanas blancas en la cama. Y era una habitación muy luminosa. ¿Cómo lo tratan aquí? Me tratan muy bien los doctores y la gente aquí. Me tratan muy bien. ¿Cómo es su comida?
No es como en París, la como. En este último minuto me gustaría que usted le dijera algo a su familia, a la gente que lo ama. Por favor, dígales algo ahora. Este momento es suyo. Solo me gustaría decirle a mi esposa que saldré bien y que la amo y que espero verla pronto y le agradecería si usted le dijera eso. Eso es todo. Bueno, ahí veíamos unas fílmicas originales Del momento. de los bombardeos norteamericanos a Vietnam del Norte y particularmente sobre Saigón. Fue una táctica que Nixon y... Bueno, antes que Nixon fue Johnson y después Nixon y Kissinger implementaron para tratar de doblegar al régimen de Vietnam con bombardeos masivos sobre las zonas urbanas y zonas rurales de lo que en aquel momento era Vietnam del Norte. La verdad que la resistencia de ese pueblo que aguantó estoicamente, pero con un costo humano terrible, esa guerra y esos bombardeos. Ellos no tenían aviación, lo único que tenían un poco era baterías antiaéreas, por lo que lograban derribar algunos de los aviones que se la suplía a la Unión Soviética y China. Pero si ellos hubieran sido tan malvados con los pilotos norteamericanos, ellos los hubieran matado a todos. Sí. Y ellos lo que hacían era que lo curaban. No sé incluso por qué decían que lo trataron mejor, porque se enteraron que Que era hijo de un almirante. Que para ellos, ¿qué le importaba eso? No, ¿qué le importaba? No, sino cómo se enteraron ellos que era hijo de un almirante. Sí, eso me eso es extraña. como medio tendencioso ahí en ese. Ahora, Julio, con lo que tú hablabas de las matanzas, incluso me dijiste, bueno, pero ¿qué sugieres? Que no haya ejército. Ahora yo te pregunto. No, si las guerras no son necesarias, Sí. hay que lo primero que hay que eliminar son las armas nucleares. Ok, ¿Estás de acuerdo? pero por eso, Las armas nucleares, eliminarlas del se mundo. supone que hay un tratado. No hay ningún tratado. Hay un tratado de limitación, pero no de eliminación. Pero es que lamentablemente el mundo siempre va en progreso de descubrimientos. Va a ser muy difícil pero las que se diga armas de no se destrucción van masiva a ver. como la nuclear, Se supone que acaba con todo se lo que supone haya. que no puede haber armas de destrucción masiva. Se supone No, que no hay se un supone. tratado, que hay un No se tratado supone. firmado. Estados Unidos no lo firmó. Sí, ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Israel, ni los que tienen bombas nucleares. Bueno, imagínate. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el entrenamiento de un militar? Porque es que independientemente de cómo se comporten, el entrenamiento de un militar es ese, es matar. Entonces, por eso te digo que si tenemos militares, si tenemos ejércitos, ese es su entrenamiento. Ahora, John McCain demostró después, yo no lo conocía ni era amiga de él, pero lo que se dice, lo que hay escrito, es que parece que era un hombre muy consecuente y que defendía, se proclamaba contra las injusticias, incluso se le decía el disidente. O sea que generalmente no estaba de acuerdo con lo que se le imponía a priori, sin analizarlo. O sea que parece que era una personalidad que analizaba, que por lo menos era un hombre educado en contra de las injusticias. De la alta sociedad militar norteamericana. Dice que bueno, pero porque viniera de la alta sociedad norteamericana, porque Obama no venía de la alta sociedad norteamericana y era un hombre muy educado, por ejemplo. Y Trump viene de la alta sociedad norteamericana. Y es muy educado. Yo pienso que sí. Yo también. Bueno, la cuestión es que yo creo... Por cierto, hay un video, no sé, ¿cuánto nos queda ahora? Hay un video
que yo quisiera que pasáramos, que es el tercer video, sobre por qué Trump no se disculpará por decir que no era un héroe de guerra John McCain. Lo tienen, muchachos. Es el número 3. Si lo tienen listo, por favor. Y en lo que lo ponen, yo creo que lo que no combinó con él fue haber escogido a Sarah Palin de vicepresidente. ¿Quién? Él. Él, acuérdate, que él escogió cuando él era pues tan abierto a la reforma migratoria y todo esto. Sí. Sarah Palin era la de la extremista, extrema derecha. la que privaba mucho en Linda, ¿no te Yo acuerdas? estoy recibiendo... no son tuyos. Pero registro de voz tuyo ahora. Ahora, oye, pero esos registros de Codetel estaba mala toda la plataforma ayer. ¿Podemos pasar el video 3? Sí, por adelante. Favor? Donald Trump no se disculpará por burlarse de la condición de héroe de guerra de John McCain. Referring to John McCain, a war hero, 5.5 years as a POW, and you call him a dummy. Is that appropriate in running for president? Okay, you got to let me speak though, Frank, because you interrupt all the time, okay? En la cumbre de liderazgo familiar en Iowa, Trump dijo que llamó a McCain una marioneta después de que él llamó a sus partidarios locos. He called them all crazy. I said they weren't crazy. They were great Americans. These people, if you would have seen these people, I know what crazy is. I know all about crazies. These weren't Los crazy. comentarios acerca de la condición de héroe de guerra de McCain se produjeron después de que Trump se burló de la fallida campaña presidencial de McCain en 2008. I supported him for president. I raised $1 million for him. It's a lot of money. I supported him. He lost. He let us down. But, he lost. So I never liked him as much after that because I don't like losers. But Frank. El magnate de bienes raíces se ha negado a pedir disculpas, diciendo que nadie se sintió ofendido por sus comentarios. El exgobernador de Texas, Rick Perry, dijo que Trump debería retirarse de la carrera presidencial por sus comentarios. El candidato republicano, Bobby Kindle, también se burló de Trump en alusión a su falta de experiencia militar. Trump no se quedó callado y dijo que, a diferencia de él, McCain ha abandonado a veteranos militares. Bueno, ahí veíamos los argumentos en una grabación que no tiene doblaje, nada más comentarios en español, pero donde Donald Trump lo que dice que él entiende que no es un héroe de guerra y da sus argumentos de las razones por las cuales no es un héroe de guerra y que él lo apoyó en el 2008, que de hecho él dio $1 millón. ¿Que dónde estaba? No, pero que perdió y que a él no le gusta a la gente que pierden. Entonces, ayer esa situación parece que causó mucha tensión dentro de la Casa Blanca. Claro, es normal. Porque tanto la portavoz, la señora Sanders, como el jefe de gabinete, el señor Kelly, habían preparado un comunicado de la Casa Blanca haciendo una alusión al señor McCain, al senador McCain, como héroe de guerra y Trump lo objetó. Bueno, él es el presidente. Claro. Él lo objetó y creo que no ha salido ninguna declaración de la Casa Blanca. Oye, pero eso está fuerte. Y pienso que no va a ir a los funerales. No, es que McCain dijo que no fuera. Él lo pidió como condición, que fuera el vicepresidente. Él lo pidió hace un mes. Que no fuera. Ya Sí. era una amistad personal la que había entre ellos. Sí, porque como McCain rebatió, incluso acuérdate, que después de la cumbre en Rusia, cuando Donald Trump, en Finlandia. Perdón, en Finlandia, que fue Putin también, que Donald Trump dijo que confiaba, que eran tan buenas las dos agencias de inteligencia, la rusa y la norteamericana. Él se manifestó y dijo que esto era la peor ofensa que podía hacer un presidente norteamericano. Y ahí se arreciaron de nuevo pues estas malas relaciones. Bueno. Ya tú sabes, o sea que Trump no va al sepelio, pedido por el propio John McCain. Vamos entonces a la pausa. A la pausa, y no se nos acabó el tiempo. Vámonos a la pausa. Volvemos, amigos. Quedamos.
últimas palabras del senador republicano John McCain ante el Senado de Estados Unidos antes de someterse a un tratamiento por el cáncer cerebral que padece. John McCain les recordó a los legisladores que ellos no trabajan para el presidente Trump, y así lo dijo. We're getting nothing done, my friends. We're getting nothing done. Stop listening to the bombastic loudmouths on the radio and television and the internet. To hell with them. Whether or not we are of the same party, we are not the president's subordinates. We are his equal. We aren't afraid. We don't covet other people's land and wealth. We don't hide behind walls. We breach them. I'm going home for a while to treat my illness. I have every intention of returning here and giving many of you cause to regret all the nice things you said about me. El senador republicano estadounidense John McCain ha decidido suspender el tratamiento de su cáncer cerebral, que lo ha alejado de la política en los últimos meses. La familia de McCain señaló en un comunicado publicado en su página web que aunque McCain ha superado las expectativas de supervivencia en el último año, el progreso de la enfermedad y el avance inexorable de su edad dan su veredicto. La esposa del senador, Cindy McCain, le dedicó unas palabras en su cuenta de Twitter. Amo a mi marido con todo mi corazón. Dios bendiga a todo el mundo que ha cuidado y se ha preocupado por mi marido durante este proceso. McCain, de 81 años, fue diagnosticado con un agresivo tipo de cáncer cerebral el año pasado y ha recibido tratamiento en Arizona, aunque continuó durante meses en su labor legislativa y controlando los movimientos con su equipo en Washington. En mayo pasado, el diario The New York Times apuntó que el histórico congresista ha instruido a sus más allegados para que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no acuda a su funeral debido a las tensas relaciones que han tenido y que en vez de él lo haga el vicepresidente Mike Pence. Bueno, señores, ahí veíamos ese episodio casi testamentario de John McCain, donde pide que el presidente Trump no asista a su funeral, ya porque ya el cáncer era inevitable, el desenlace, y que vaya otro representante del Ejecutivo, en este caso el vicepresidente. A ese nivel llegaron el deterioro de la relación entre John McCain, senador republicano del mismo partido, por lo tanto, que Trump, y ex candidato presidencial en el año 2008. Claro, compitió con Obama. Con Obama. Sí, y así ganó Obama, obviamente. Sí. Bueno, la verdad es que qué pena que se lleguen a este punto las relaciones, que tenga que dejar, como bien dice Julio, casi un testamento de que no vaya a su acto de sepelio cuando sabía que iba a partir. Bueno, suerte, yo creo que en nuestro país no hemos llegado a tanto con las rivalidades de los presidentes. Sí. Ahí hay una cosa que me llama la atención, quizá pensando en nuestro país. Sí. Y es cuando McCain le habla después de la operación con todos los puntos aquí encima de las cejas o de la eja, en este caso, porque era del lado derecho o izquierdo, no sé. Izquierdo, sí. Y es cuando él le dice: nosotros no somos subordinados del presidente. Sí, señor. Interesante, impresionante. O sea, nosotros somos iguales a él y actúen con independencia y con criterio propio. Eso tú se lo estás dando de tarea a la gente nuestra. No, yo no estoy diciendo nada aquí internamente. No, por si acaso. Estoy diciendo cómo qué valentía un senador en un momento casi de desenlace de su vida, el mensaje que le da a sus compañeros de partido,
cuyo presidente también es del mismo partido. No solamente en el desenlace de su vida, sino en un momento cuando era lo del Obamacare. Porque acuérdate que él fue a votar. Él fue a votar solamente, muy mal de salud todavía, que incluso no era recomendado que se trasladara tan lejos, y él fue a eso. Y dijo que él no era un subordinado del presidente, que era su igual, como debe ser, porque el Senado, como todos sabemos, representa a los ciudadanos, no representa la línea, o no debería de representar la línea de un partido. Sí. Un tipo de instituciones que yo entiendo que ya están, que son innecesarias. ¿Por qué hay que tener un Senado y una Cámara de Diputados? ¿Por qué? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque eso en la antigüedad, el Senado representaba a los nobles. Comunes y a los nobles. Exacto. En algunos países que tienen un arreglo federal, hay una cosa que es la Cámara de Representación Popular General, que es la Cámara de Diputados, y la Cámara Territorial, que es como sería, por ejemplo, como es en Alemania, como es en Rusia, que tiene diferentes repúblicas, y como podría ser eventualmente en España. En Inglaterra todavía la Cámara de los Lores, que es el Senado, se heredan. Sí, sí. Se heredan, pero no tienen ningún poder. Entonces, yo pienso pero que cuestan dinero. Muchísimo. En el caso nuestro, que somos un país pequeño, un país en donde se necesita una reforma política importante, pensar en lo que han hecho muchos países latinoamericanos, que es hacer una sola cámara, una asamblea nacional. En el caso de Italia, que se votó que no, ¿por qué fue? Porque los italianos son complicados. Sí. Pero yo pensaba que en Italia se votó que no para rechazar la reforma de ¿cómo se llamaba? El Mario, el jovencito. Sí. Se me metió Prodi en la cabeza, ¿no? Pero es bueno, pero Matteo Renzi. Matteo Renzi propuso una reforma de manera que hiciera menos inestable o más estable las coaliciones de gobierno, y entre ellas estaba no era eliminar el Senado, sino en la mayoría de los sistemas parlamentarios el Senado no tiene una función como la tienen en los Estados Unidos, como la tienen aquí, que es un sistema de perfecto bicameralismo, en el cual el Senado tiene que votar igual todas las leyes y puede hacer cambios y puede hacer de todo. En Italia es así, es un sistema parlamentario, entonces tú tienes doble vuelta, como quien dice. Doble aprobación, y eso no es necesariamente un control sobre el Ejecutivo. En los Estados Unidos, el equilibrio entre los diferentes territorios, tú puedes ser el estado de California, que tiene 40 millones de habitantes, o puede ser el estado de, Dakota del Norte, que tiene 300,000, y ambos tienen 2 senadores. Sí, es como aquí, que todas las provincias tienen un senador, pero tú puedes tener la provincia de Santo Domingo, que tiene 2 millones de votantes, y Pedernales, la provincia de Pedernales, que tiene 14,000. Sí. Entonces la proporcionalidad es inexistente. Sí. Bueno, y en este caso, McCain era... Mira, se eliminó en Ecuador, se eliminó en Venezuela. Aquí deberían de eliminarse. Se eliminó en Perú, se eliminó en Bolivia. Creo que en la reforma constitucional que se está proponiendo en Chile también se elimina el Senado. El Senado en realidad es un mueble que heredamos de un tipo de institucionalidad que representa la nobleza. ¿Por qué tenemos que tener nosotros las 2 comisiones cámaras? para estudiar las leyes son de los diputados? No, de ambos. De ambos. Pero es que no hay que hacerlo doble. Es que se hace doble. Exacto. Se hace doble. Sí. Todo se hace doble. No, es razón. Bueno, y hablando de McCain, me llama la atención este mensaje que él da ya cuando está prisionero
que le manda a decir a su esposa que él va a estar muy bien y que volverá y que lo espere. Y fíjate que estas crisis generalmente las parejas no la aguantan y pues vino el divorcio después que él volvió, después de tantos años, y él a unos 5 años después o 4, no recuerdo, entonces se casa con esta segunda esposa que es quien lo acompaña hasta su muerte, que es quien pone los mensajes y Hay demás. mucha gente que se casa muchas veces. Sí, claro. Incluyéndome a mí. Bueno, hay de todo, ¿verdad? Sí, y él no podía levantar los brazos más de aquí, dicen que no Sí, podía él andaba peinarse. como Sí. el brazo tenía, debe ser De cuando cayó, porque se le rompieron los dos brazos y la pierna. Los dos piernas y los dos brazos. Es por eso. Y lo curaron. Sí, lo curaron. Y no Bueno, le cobraron. No le cobraron. Bueno, y también él regresó, que tú decías, caramba, mira, tan joven y con el pelo totalmente blanco. Ya después que él volvió del cautiverio, era una persona con el pelo totalmente blanco. Bueno, señores, aquí pues le dejamos todos estos datos, todas estas, vamos a decir... Información. No, y también pensar en lo que es la guerra, ¿no? Todos estos análisis de pensar lo que es la guerra, de que ningún bando tiene la razón, de lo que es un militar y de lo que es también un senador que puede tener una independencia de lo que diga su partido, de lo que diga el presidente y responder a lo que mejor responda a su sociedad. Así era McCain, a pesar de haber sido uno de los que fue a la guerra y contribuyó a que murieran más de sus atacados o contrincantes. Se nos acabó el tiempo y será hasta la próxima entrega. Muchas gracias.